Bienvenidos a la clase número 1 de la materia de diseño de proyectos de microemprendimientos. A través del estudio de esta materia nos proponemos comenzar a acercarnos al mundo de los microemprendimientos. Nos dedicaremos a examinar qué significa ser emprendedor, cuáles son las competencias que debemos desarrollar para tener un perfil emprendedor y alcanzar nuestros objetivos. A su vez, definiremos qué es un microemprendimiento, qué tipos diferentes de microemprendimientos existen, entenderemos su importancia hoy en día, los pasos para su realización, los factores que tenemos que analizar y tener en cuenta para concretarlo. El módulo de estudio está dividido en 4 unidades temáticas. Al terminar cada unidad temática van a encontrar un trabajo práctico. Estos trabajos prácticos son de resolución obligatoria y para presentarse al examen final hay que tener aprobado el diseño del proyecto, el cual se forma con los 4 trabajos prácticos completos. El examen final será presencial y deberás presentar un resumen ejecutivo del proyecto para la evaluación del docente. Además, en el campus virtual van a encontrar los foros, tutorías por mail, videos temáticos y bibliografía para una mejor comprensión de los temas y formulación del proyecto. Hechas todas estas aclaraciones, empecemos. Generalmente asociamos el ser emprendedor solamente con el hecho de tener un negocio propio, como ser por ejemplo un kiosco, una peluquería o una panadería. Pero el ser emprendedor no tiene que ver solo con lo que hacemos, sino también con lo que somos, lo que sabemos y la actitud que tomamos. Emprender es comenzar a soñar, planificar y ejecutar un proyecto, ya sea solo o con otras personas. Emprender es llevar a cabo una acción sorteando los obstáculos que se presentan en el camino. Un emprendedor es una persona con iniciativa, ideas claras y un deseo de progreso muy fuerte, que acepta los riesgos y desafíos que se le presentan sin abandonar las metas que se propuso. A la hora de pensar en qué hay que tener para ser emprendedor, es importante distinguir entre los siguientes conceptos. Por un lado, los conocimientos. El conocimiento es la facultad que tenemos todas las personas de comprender y adquirir conceptos, principios, teoría e información. Es lo que denominamos el saber. Las habilidades, por su parte, son aptitudes, talentos o facilidades que se tiene a la hora de realizar una tarea. Es la aplicación práctica y exitosa del conocimiento adquirido. Es lo que conocemos como el saber hacer. Las actitudes tienen que ver con lo que hacemos, nuestro comportamiento y los valores que lo guían. Es lo que denominamos el saber ser. Los conocimientos, habilidades y actitudes combinados dan lugar a las competencias. Pensemos, por ejemplo, en las competencias de un electricista. Con respecto al saber, un buen electricista debería tener un amplio conocimiento sobre las leyes de la electricidad. En el saber hacer, es fundamental que tenga habilidad manual para usar una gran variedad de herramientas y equipos y tener capacidad de leer e interpretar dibujos técnicos. Pero también debe saber ser, tener actitudes y valores apropiados para poder relacionarse y comunicarse con sus clientes y también con sus empleados si los tuviera. El ser emprendedor también requiere de ciertas competencias a incorporar y ejercitar. Desarrollar las competencias emprendedoras es muy parecido a ejercitar el cuerpo en un gimnasio. Todos podemos ser buenos emprendedores si nos proponemos trabajar sobre nuestros aspectos más débiles y desarrollarlos. Son varios los ingredientes que hay que tener en cuenta, muchos de los cuales ya los hemos usado en nuestra vida en diferentes circunstancias. Podemos agrupar a las competencias del emprendedor en las siguientes 4 categorías. Las competencias personales tienen que ver con ser creativo, proactivo, tener iniciativa, entender a los demás,
confiar en uno mismo, ser perseverante y responsable. ¿Para qué sirven? Van a ser el motor para sobrepasar los obstáculos que se nos presenten y nos van a ayudar a lograr nuestro objetivo. Las competencias administrativas y de gestión tienen que ver con calcular y controlar nuestros ingresos y gastos, planificar las compras a futuro, armar presupuestos, medir los riesgos y otras cuestiones. ¿Para qué sirven? Van a ser fundamentales para medir cómo está nuestro emprendimiento. Además, nos permitirán estar seguros a la hora de ponerle un precio a lo que hagamos, saber nuestros gastos y ganancias y planificar a futuro. Las competencias de liderazgo y comunicación tienen que ver con saber liderar, armar buenas redes de contactos, tener facilidad para comunicarnos y hablar en público y trabajar en equipo. ¿Para qué sirve? Trabajar con personas es fundamental. Nos va a ayudar a llegar más rápido a nuestra meta y nos va a permitir mejorar nuestra imagen y la del emprendimiento. Por último, las competencias técnico-profesionales, que tienen que ver con tener un oficio, una profesión, experiencias de trabajo anteriores y facilidad para algunas tareas en particular. ¿Para qué sirven? Para poner nuestra formación académica y experiencias previas a disposición de lo que hagamos y así poder tener un mayor margen de ganancia y mayor éxito en nuestro microemprendimiento. En síntesis, las competencias son la integración de los conocimientos, habilidades y actitudes. Como tales, pueden aprenderse, ejercitarse y desarrollarse. Las competencias del emprendedor pueden agruparse en competencias personales, competencias administrativas y de gestión, competencias de liderazgo y comunicación y competencias técnico-profesionales. Por lo tanto, a la hora de emprender es muy importante conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras competencias, nuestras fortalezas y debilidades y qué traemos como personas. Para esto es importante hacer un ejercicio de autoconocimiento. El autoconocimiento es un proceso reflexivo en el cual una persona adquiere noción de su yo, de lo que lo caracteriza, de sus competencias y defectos, de sus limitaciones, sus gustos, necesidades y temores. Refiere al conjunto de cosas que sabemos acerca de quiénes somos. Para esto debemos hacernos preguntas y darles respuesta para poder tener más información sobre nosotros y guiar nuestras decisiones. No es necesario que sea una respuesta única y es importante que consideremos todas las respuestas que se nos vengan a la mente. Algunas preguntas que nos podemos hacer son: ¿qué me interesa? Puede ser cualquier cosa, desde un equipo de fútbol, la cocina, los juegos, etc. Otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué sé hacer? Una buena forma de pensar qué sabes hacer es pensar las experiencias que hayas tenido y enumerar qué habilidades conseguiste al hacer eso. Otra pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿cuáles son mis competencias? ¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes tengo? Otra pregunta es: ¿cuáles son mis principales temores? Es decir, ¿a qué le tengo miedo? Otra pregunta que nos podríamos hacer es: ¿qué me gustaría aprender? ¿Y para qué me gustaría aprender eso? Por último, podemos preguntarnos cuáles son las cosas que más me gustan de mí mismo y cuáles las que menos. Distinguir cuáles son mis virtudes, mis defectos y cuáles son mis oportunidades de mejora. Es importante comprender que para ser emprendedor, primero tenemos que saber cuál es nuestro punto de partida, conocernos a nosotros mismos. Solo cuando nos conocemos muy bien a nosotros mismos, podemos armar proyectos que nos gusten y nos salgan bien. Una vez que demos respuesta a estas preguntas y nos conozcamos mejor, podremos determinar qué tipo de emprendedor queremos ser. Existen varios tipos de emprendedores. Esta tipificación sirve para distinguir los perfiles a nivel teórico, pero es importante entender que en la práctica es más común encontrar perfiles mixtos, con características mezcladas. Existen varios tipos de emprendedores.
con distintas razones para emprender, diferentes competencias, ventajas y desventajas. Los perfiles más destacados son el emprendedor social. A este tipo de emprendedor no le importa vender para hacerse rico, sino ejecutar ideas para que las personas puedan vivir mejor. Su foco no está en lograr una ganancia económica, sino en mejorar la calidad de vida de las personas. El emprendedor especialista posee un perfil un poco más técnico. Este tipo de emprendedor se centra en su área de conocimiento. Si por ejemplo pensamos en un médico, él combina su especialidad con el emprendimiento, dando como resultado quizás un consultorio privado. El emprendedor por accidente, o también conocido como emprendedor al azar, es aquel que sin planificarlo o por accidente le sucede algo que marca el comienzo de lo que puede ser un gran proyecto. El emprendedor oportunista es el emprendedor que presta especial atención a su entorno, buscando aprovechar todas las oportunidades que se le aparezcan. El emprendedor inversionista es quien tiene recursos suficientes para invertir en proyectos que considere le pueden generar una ganancia económica. El emprendedor por necesidad es quien emprende en busca de algo para mejorar su vida. Puede ser por estar desempleado o porque el trabajo que tiene no le resulta suficiente. El emprendedor innovador es aquel que no se conforma con solucionar un problema, sino que lo hace de una forma nueva y diferente. Es el emprendedor que le gusta ser diferente y arriesgar aplicando nuevas ideas, estrategias y sacando nuevos productos al mercado. Por último, el emprendedor visionario es aquel que no solo se enfoca en negocios que sean rentables hoy, sino que piensa constantemente en el futuro. Un emprendimiento puede convertirse en un medio para lograr transformar algo en tu vida y la de tu familia. Para poder empezar, necesitas saber por qué y para qué lo haces. Es importante hacerse esta pregunta y encontrar esa respuesta, porque muchas veces conocer las razones que nos motivan nos podrá ayudar en algún momento donde nuestra actividad comercial tenga altibajos o cuando tengamos que tomar decisiones importantes. El primer paso es identificar por qué queremos emprender. Los porqués tienen que ver con razones diversas. Quizás es un momento del año muy complicado para conseguir un empleo, o no estamos conformes con el empleo que tenemos, o conocemos a alguien que está emprendiendo y nos parece una buena idea. Tal vez ya no queremos tener jefes o necesitamos juntar dinero extra por alguna razón. La segunda pregunta que vale la pena responder es ¿para qué lo estamos haciendo? Esto tiene que ver con el objetivos a futuro, una meta a la que queremos llegar. Estos objetivos nos pueden ayudar a mantenernos motivados porque tenemos en claro qué queremos que pase. La última pregunta que queremos pensar es por qué dedicarnos a un rubro en particular, como puede ser la gastronomía, la construcción o la reventa de artículos. Esto tiene que ver con identificar las áreas de acción que más conocemos o donde nos sentimos más cómodos. Iniciar en un terreno conocido también va a ayudar a motivarnos. Tomar la decisión de emprender es asumir un riesgo y como todo riesgo genera dudas. Nuestros principales enemigos son el miedo y la desinformación. Para estar más seguros de la decisión, reducir los riesgos y evacuar las dudas, es importante prever y analizar las dificultades que se nos pueden presentar. Podemos agrupar estas dificultades en 4 categorías. En primer término, las dificultades culturales. Una de las principales barreras que existen en nuestra sociedad para el emprendimiento es nuestra propia cultura. La sociedad no está muy acostumbrada a ver emprendedores y tiene ciertos prejuicios, por lo que si una persona le dice a su familia que va a ser autónomo, hay posibilidades de que lo miren mal o hagan algún comentario desmotivador. Es importante mantenerse positivo y tratar de evitar a las personas tóxicas o mal predispuestas. Las dificultades económicas
tienen que ver con tener la solvencia económica vital para poder darle comienzo al negocio. Tener un plan de inversión para tener en claro cuánto es lo que vamos a gastar. Analizar el contexto y el mercado también va a ser muy importante. También tenemos dificultades burocráticas, ya que iniciar una actividad económica conlleva un número de papeleos y trámites para regularizar la situación. Hay que informarse de cuáles son y realizarlos con tiempo para estar en regla. Por último, tenemos la dificultad que recae cuando dudamos en nosotros mismos. Muchas veces que las cosas no salgan como las habíamos planeado nos hace replantearnos si somos capaces de concretar nuestro objetivo y si tenemos las competencias necesarias. Es importante mantener la confianza y creer en uno mismo y no alimentar nuestros temores más de lo debido. Algunos consejos para superar nuestros miedos son: equivocarse es aprender. Todos vamos a cometer errores. Lo importante es que el aprendizaje que nos llevamos de esas experiencias lo podamos capitalizar para mejorar. Analizar a la competencia y no darle más importancia de la debida. Es importante saber con quién competimos, pero hay que ser cuidadoso de no exagerar. Frases como hay empresas mucho más sólidas que la mía, o hay emprendedores con mejores ideas que la mía, o muchos hacen lo mismo que hago yo, hay que intentar sacarlas. No tenerlas en nuestra mente, sino focalizar nuestra energía y creatividad en darle forma al negocio y en hacerlo lo mejor posible. También es importante rodearse de personas capaces y positivas. Y por último, tratar de no adelantarse negativamente a los acontecimientos. El equipo emprendedor o equipo de trabajo será el responsable de que efectivamente se pueda concretar el emprendimiento. En el caso de que la persona decida emprender sola, toda esa responsabilidad recaerá en primera instancia en sí mismo. Pero si la decisión es formar un equipo con más miembros, será fundamental armar un grupo de trabajo cualificado, estable, comprometido y que luche por conseguir los objetivos que se hayan establecido. Acá es cuando se pondrán en juego las habilidades de liderazgo y trabajo en equipo que nombrábamos al iniciar esta clase. Cuando el emprendimiento empieza a funcionar y a crecer, la falta de habilidades directivas puede arruinar todo el esfuerzo inicial. Planificar y tomar decisiones de manera ordenada y a conciencia es la mejor estrategia para minimizar los errores, pero si aún así no funcionó, es necesario desarrollar una mente flexible que nos permita adaptarnos a los cambios. Los proyectos exitosos están conformados por equipos de trabajo sólidos, con funciones y responsabilidades claras, con buena comunicación y buena organización. Para resumir, en esta primera clase nos propusimos analizar el concepto de ser emprendedor, entendiendo que la importancia no radica solamente en poder iniciar un proyecto o un negocio, sino en el espíritu emprendedor, en las competencias que el emprendedor debe tener, en realizar un ejercicio de autoconocimiento para identificar nuestro potencial, nuestras fortalezas y debilidades, en definir con qué perfil emprendedor nos sentimos más afines y detectar nuestras motivaciones para sortear los obstáculos y dificultades que se presenten, entendiendo que la realización del proyecto dependerá en forma determinante del factor humano, es decir, de la persona o las personas que encabecen el emprendimiento. No olviden leer el material teórico del módulo y realizar el primer trabajo práctico. Muchas gracias.